Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Espero que se encuentren todos muy bien, que se encuentren bien de salud, que se encuentren felices y contentos de poder adorar juntos al Señor. Y bueno, un saludo especial para los hermanos, hombres, damas, niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Y bueno, también los adultos mayores, que el Señor los bendiga grandemente. También queremos en esta mañana saludar a nuestro pastor, a Diela, a su familia, que Dios los bendiga también. Un saludo también para los hermanos de la vereda del Caney. Constantemente los tenemos muy presentes, están en nuestras oraciones. Y bueno, y a todas las personas que nos visitan por primera vez, también espero que se sientan cómodos, que se sientan recibidos por parte de nosotros. Y bueno, desde la distancia les enviamos un caluroso abrazo y una cordial bienvenida. El salmo que dirige nuestro tiempo de adoración y de exaltación al Señor es el Salmo número 29. Así que los invito a todos a que tomen sus Biblias electrónicas o físicas y vamos a leer juntos este salmo. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo de David. Tributen al Señor, seres celestiales. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstresen ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan, gloria. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. ¿Qué tal, hermanos, si inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor? Padre amado, te damos gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio de venir juntos a adorarte y a exaltar tu nombre, Señor. Gracias por el privilegio, por la vida, por la salud, por la provisión, por la fuerza, por el gozo, por la vida, por el aliento y por la capacidad y el poder y el querer y el hacer de venir a buscarte y adorarte. Señor, tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres el que nos da vida, tú eres el que llena de gozo y de alabanza nuestras vidas. Por ti, Señor, es que venimos a adorarte y venimos a buscarte. Y queremos en esta mañana que a través de nuestra alabanza queremos bendecirte, queremos tributarte gloria a ti, Señor. Padre amado, esta mañana ponemos delante de ti este servicio. Ponemos delante de ti a cada persona, a cada hombre, mujer, niña, adulto, anciano, que viene a este lugar. Oramos por los nuevos, oramos por los hermanos de la vereda del Caney, oramos por nuestro pastor y por nuestros pastores, por aquellos hombres y mujeres que nos enseñan la palabra. Oramos por el grupo de alabanza, oramos que uses nuestras voces, que uses nuestro cántico. Tú eres Dios fuerte, tú eres Dios poderoso, tú eres Dios grande. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro como tú. El mismo texto que acabamos de leer muestra tu poder, Señor, que tu voz es poderosa, que tu voz eres grande, eres potente, oh Dios.
Y hoy te alabamos y te exaltamos y te bendecimos. Y te pedimos que limpie nuestras vidas, que nos santifiques y prepares nuestra mente y nuestro corazón para todo lo que se va a hacer en esta mañana. Bendice todo este tiempo. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Llénanos de gozo y alabanza para así poderte dar una adoración genuina, una adoración real. Señor, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti obran, yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, obran, yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos.
siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Muy buenos días, apreciados oyentes que están acompañándonos, que nos están visitando a través de nuestro canal de YouTube en esta mañana. Bienvenidos, muy buenos días, que Dios sea bendiciéndoles, acompañándoles e iluminándoles y también consolando, fortaleciendo y animándoles mucho en esta mañana a través de la predicación. Les agradezco por acompañarnos y hacer parte con nosotros de esta celebración preciosa en honor a nuestro Señor y Rey Jesús. Además, quiero enviar un saludo especial a los hermanos de la vereda El Caney, allí en el municipio de Porce, a quienes apreciamos, valoramos y quisiéramos estar con ustedes de nuevo allí, y confiamos en el Señor que muy pronto podremos tener esta oportunidad. Bueno, no siendo más, quiero, después de este saludo, contarles que en el primer mes de comenzada la pandemia, estuvimos orando por una familia en especial que aparentemente tenían todos los síntomas del COVID. Obviamente a petición de ellos estuvimos orando, pero sin mencionar los nombres de la familia. Y en esta mañana esta familia quiere contar el testimonio de cómo fue su proceso, cómo fue la situación. Entonces yo quiero invitarles para que veamos este corto video que ellos han preparado desde casa, como familia, como pareja, glorificando y exaltando el nombre del Señor y agradeciendo a la iglesia por las oraciones. Así que adelante, hermanos Adriana y Jocán. Bienvenidos, Dios los bendiga. Buenas tardes, hermanos y hermanas de la iglesia del Redil. Les queremos enviar un saludo, nosotros la familia Sunstro Madrid, con Jotzian aquí presente. Jotzian ya tiene 9 meses, ha sido pues una bendición todo este proceso porque ya está mucho mejor del estomaguito, pues ya los procesos son diferentes, aunque estamos en vista de algo que le está pasando, pero bueno, sabemos que el Señor tiene el control. A ver, desde los 6 meses Jotzian empezó a gatear y ya está a punto de caminar, ya arrastra las sillas y ya falta poco para que camine. Y además, pues otra bendición es que ya tiene 5 dientes, le está saliendo otro, entonces ya puede masticar un poquito más. Bueno, eso es, como ven está masticando el ratón. Bueno, ha sido un tiempo extraño, pero a la vez no ha sido tan difícil para nosotros. Extraño en el sentido de que pues es algo diferente, no podemos ir a hacer compras tranquilamente o no podemos salir tranquilamente a lo que queramos hacer, pero bueno, entendemos que es un tiempo diferente. Nuestra costumbre siempre ha sido estar muy en la casa, así que por ese lado pues no ha sido como algo difícil porque nos encanta, somos familia muy de casa. Pero ha habido una dificultad, y es que nosotros tenemos un negocio y teníamos proyecto de empezar otro negocio, pero el negocio no está funcionando muy bien, pero creemos en el Señor que se va a solucionar. Estamos confiando, orando al Señor y preguntándole qué es lo que Él quiere, ¿cierto?, para este tiempo. Y bueno, mi esposo no va a hablar porque todavía no maneja muy bien el español, aunque lo entiende. Y mi hijo sabe decir mamá, papá, tete y otras cosas, así que yo soy la vocera de la familia por el momento. Entonces, bueno, queremos compartirle un texto de la Biblia que desde el principio el Señor nos dio. Ustedes saben que estábamos pasando por un proceso de saber si teníamos o no teníamos el COVID. Creemos que aunque haya dicho la respuesta no, nosotros creemos que sucedió, pero por todos los síntomas, pero vimos la mano del Señor y les agradecemos muchísimo porque sabemos que ustedes oraron por nosotros, sin saber que éramos nosotros. Y una palabra certera que el Señor nos dio desde el principio fue la que está en Mateo 28, 19, Mateo 18, 20, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros, y con eso termina Mateo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra certeza, que el Señor está con nosotros.
todos los días hasta el fin, pase lo que pase, muévase lo que se mueva. Estamos desde nuestra casa, les saludamos, un besito, bendiciones. Chao. Chao. Diga chao. Chao. Muy buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Mi nombre es Edwin Correa y les envío un cordial saludo a todos ustedes desde sus hogares. Quiero invitar a los hermanos a que en esta mañana nos unamos juntos y hagamos oración de confesión a nuestro Dios. Quiero invitarlos a que vayamos al libro de los Salmos, capítulos 29, versículos 1 al 11. Leo entonces en beneficio para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tributen al Señor, seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno de Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas, la voz del Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa, la voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja al Señor los cedros del Líbano, hace que el Líbano salte como becerro, y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego, la voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cádiz, la voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor tiene su trono sobre las lluvias, el Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Padre Santo, en esta mañana primeramente quiero reconocer, Señor, que tú eres el Dios majestuoso, que tú eres el Dios que gobierna sobre las aguas, sobre la tierra, sobre los cielos y sobre toda creación existente, Señor. Porque tú lo has creado todo, Señor bendito. Gracias, Señor, por crearnos a nosotros y por hacernos con un propósito, bendito Dios de los cielos. También, Señor, quiero reconocer, Señor, y quiero confesar, Padre, y pedirte perdón porque no he honrado tu nombre, Señor, tal cual como debería de ser, Señor. Reconozco, Señor, que no he hablado a mi prójimo de tu nombre, Santo Dios. Reconozco, Señor, que en momentos he desfallecido mi fe. Reconozco, Señor, que a veces me cuesta entender, Señor, la gran magnificencia que hay sobre ti, Señor Dios, y que a veces pongo mi confianza en mí mismo, en mis pensamientos, en mis proyectos, Señor. Pero a veces se me olvida, Señor, que tú eres quien gobierna, Señor, la tierra, que tú eres quien controla todo, Señor, que tú eres el Dios soberano que todo tiene control sobre todo. Te pido perdón, Señor, porque a veces, Señor, me ha faltado confiar más en ti, bendito Padre. Yo te pido, Señor, para que seas tú guiando mi caminar, Señor, tanto el mío como el de mis hermanos, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, a poner nuestra mirada y a que nuestros pasos, Señor, sean siempre dirigidos, Señor, en una dirección, Padre, correcta, Padre Santo. Que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que podamos andar, Señor, siempre con la mirada puesta en ti, Señor bendito. Te pido, Señor, para que nos guardes, Señor, para que nos ayude, Señor, para que ilumine nuestro caminar, Señor, aún en medio de este mundo oscuro, Señor, donde necesitamos, Señor, ver claramente tu voluntad, Padre Santo. Y esa verdad, Señor, revelada a través de tu palabra, Señor Santo. Yo te pido que pongas el querer como el hacer, Señor, en nosotros, Padre Santo, para que podamos, Señor, cada día tener una relación, Señor, contigo, una relación, Señor, donde podamos buscarte, Señor, donde podamos confiar en ti, donde te conozcamos, Señor, donde conozcamos tu palabra, Padre Santo, y también conozcamos tu santa voluntad, Padre, que es perfecta, Señor. Yo te pido, Señor, para que tu poder, Señor, obre en mi corazón, Señor, tu poder transformador, tu poder renovador, Señor,
obre en mi vida, Señor, y obre en la vida de mis hermanos, y que seas tú transformándonos, Señor, y renovándonos, Padre, dándonos nuevas fuerzas también, Señor Padre Santo. Te lo pido, bendito Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú obrando en los matrimonios, Señor, en las relaciones interfamiliares, Señor, que seas tú obrando, Señor Padre, en cada situación, en cada área de la vida de los hermanos, bendito Padre Santo. Sea cual sea, bendito Dios, que tu mano poderosa, Señor, se extienda, bendito Dios, sobre tu pueblo, bendito Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor, porque tu gracia nos sostiene cada día, Señor, porque tu misericordia, Padre, es la que nos mantiene de pie cada día, Señor, bendito, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Toda la alabanza y toda la gloria sea para ti, Señor. A tus pies entrego
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Mi Padre, Creador, mi corazón sostienes, nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador, nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos... Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes y celebrar la obra del Señor en medio de nosotros. Es un privilegio que podamos en esta mañana estar nuevamente reunidos. Leo a favor de ustedes el Salmo 29, versículo 1 y 2, para proceder así al tiempo de diezmos y ofrendas. Tributen al Señor, seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. Padre, te damos todo el honor y toda la gloria que tu nombre merece, Señor, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, hermoso alfarero, no hay nadie como tú, nuestro alfa y omega, nuestro principio y fin, nuestro Jehová Jireh, nuestro estandarte, nuestra Nisi, nuestra bandera, Señor. No hay palabras, Señor, que puedan demostrar tu majestuosidad, Señor. Y a ti venimos hoy a rendirnos, a tributarte, Señor, todo el poder, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea dada a ti, Señor. De una manera, Señor, simbólica, venimos a tributarte también nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Sabemos, Señor, que tú no necesitas dinero, que es más de una manera simbólica para agradecerte y honrar tu nombre, Señor, que lo hacemos, porque sabemos, Señor, que es más por nosotros, es más por cuidar nuestro corazón. Permite, Señor, que estos diezmos y ofrendas se puedan llevar a cabo, Señor, para el extendimiento de tu obra, para el sostenimiento de nuestra sede, Señor, y para poder ayudar también a aquellos hermanos que están en estado de vulnerabilidad, Señor, y que puedan conocer de ese gran amor que es Cristo. Te amamos y te bendecimos en esta mañana. Bendice a aquellas personas, Señor, que no tienen quizás un empleo fijo, que por medio de esta pandemia, Señor, y por esta situación que se ha venido presentando a nivel mundial, quizás sus recursos han menguado o algunos, Señor, están sin empleo. Provee empleo para cada uno de ellos, Señor, y que ellos puedan conocer de ese gran Rey y gran Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Mi Padre, Creador, mi corazón sostienes, nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro... Ok, hermanos, en esta ocasión estaremos, como les había anunciado hace 8 días, iniciaremos una serie de predicaciones en la epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, a la iglesia de la ciudad de Éfeso. El nombre de la serie de predicaciones que estamos comenzando en el día de hoy son las incomparables riquezas de la gracia. Ojo, el nombre de la serie será las incomparables riquezas de la gracia. Y el propósito de esta serie, la serie como tal tiene un propósito general y es despertar en todos los oyentes un hambre por descubrir el deber y las gloriosas, descubrir el deber y descubrir las gloriosas riquezas que pertenecen a los cristianos por su unión con Cristo, para que llevemos así una vida digna de sus privilegios, de nuestros privilegios que son nuestros, permítanme decirlo así, para que llevemos una vida digna en unión con nuestro amado Señor Jesucristo, para que para que gocemos de los privilegios que tenemos como iglesia comprada, rescatada, instituida por Jesucristo mismo. Así que este es pues el título de la serie, Incomparables riquezas de la gracia, y el propósito de la serie es despertar en todos nosotros como iglesia, especialmente en los oyentes, claro, yo también necesito hacerlo, un hambre por descubrir el deber y descubrir las gloriosas riquezas
que pertenecen a los cristianos por nuestra unión con Cristo para que llevemos una vida digna de los privilegios que tenemos como iglesia, de los privilegios que nos pertenecen, privilegios que nosotros muchas veces por desconocerlos los omitimos, los pasamos por alto, sin darnos cuenta muchas veces menospreciamos enormes y grandiosos privilegios que como iglesia tenemos. Así que con esto en mente quiero decirles que hoy estaremos concentrándonos solamente en la salutación, la parte primera. Bueno, todos debe comenzar por un inicio y cada comienzo es un poco complejo, así que les pido me tengan paciencia, que estén orando por mí también en el transcurso de las semanas para la preparación de cada tema, del desarrollo de cada tema entre semana y poderlo exponer con temor, con reverencia, con gratitud, con gozo, pero sobre todo con mucha gracia de parte del Señor para todos ustedes también. Entonces hoy estaremos con un título especial. El título de la introducción es La identidad segura del creyente, y el propósito de esta introducción, el propósito del tema de hoy, es decir, de la parte introductoria de la serie, es afirmar a los oyentes en su identidad en Cristo Jesús, afirmarnos como cristianos en la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Otra vez, el propósito es afirmar a los oyentes, afirmar a los cristianos en su identidad que tenemos en Cristo Jesús. Con esto en mente, quiero, y a manera de introducción, para que nos conectemos con el tema en sí, preguntarte, ¿sabes tú quién eres? ¿Quién eres tú? No sé si en algún momento te has relacionado o te has visto frente a este dicho que hace un año tal vez atrás fue muy popular, jocoso, y se hizo mucha bullying a propósito a través de las redes sociales con aquel dicho de usted no sabe quién soy yo. La pregunta que uno podría decir es, ¿y usted sí sabe quién es usted? Como creyentes deberíamos saber quiénes somos, y esto lo pregunto, formulo esta pregunta precisamente porque hablaremos de identidad. Pues en el texto para hoy el autor se presenta como una propiedad ajena, y asimismo él está señalando a su audiencia, no solamente el autor de la epístola se presenta como una propiedad ajena, sino que también presenta a su audiencia de una manera muy similar. Antes de ir allá al texto, quiero que me permitas compartir algo curioso acerca de una mujer que me llamó mucho la atención. Se trata de esta mujer que ustedes van a ver en pantalla en este instante. Por favor, si me colaboran allí en pantalla, va a salir esta mujer. ¿De quién se trata? Se trata, ya voy a decirles cuál era el nombre de esta mujer. Y dice la historia que en 1916 murió en West Palm Beach, Florida, a la edad de 81 años. El informe del juez de instrucción mencionó que la causa de la muerte de esta mujer fue desnutrición. La mujer solo pesaba en el momento de morir, pesaba 23 kilos, y todo apuntaba a que tenía que haber tenido una vida muy dura. Los vecinos, al darse cuenta de su muerte, pronunciaron que con frecuencia ella venía a las puertas traseras de sus casas para pedirles comida. Su apariencia era como la de un habitante de la calle. Siempre llevaba puesto el mismo vestido. Cuando la policía registró su casa, la encontró llena de basura. Se encontraron 2 llaves. Estas llaves eran de las 2 cajas de seguridad de 2 bancos locales. Ojo, estas llaves que encontraron en su casa pertenecían a 2 cajas de seguridad de 2 bancos locales, donde se descubrió que se trataba nada más y nada menos de Hetty Green. Hetty Green, la mujer más rica de los Estados Unidos, llamada en el mundo de los negocios como la bruja de Wall Street. Su fortuna en el momento de morir superaba los 100 millones de dólares. Sin embargo, esta mujer vivió y murió como una pordiosera. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? Es impactante. Hermanos, déjenme decirle, uno de los problemas mayoritarios entre algunos creyentes es no tener clara su identidad. Se presentan como cristianos, pero sus patrones de comportamiento ante muchos eventos, al igual que Hetty Green,
muestran lo contrario. Esta mujer era millonaria, tenía todo para vivir una vida llena de disfrute, de tranquilidad, de paz, una vida placentera. Sin embargo, fue conocida como una pordiosera y los mismos vecinos decían que frecuentaba la parte trasera de sus casas para mendigar comida, que siempre llevaba puesto el mismo vestido. Esta mujer, cuentan que para no gastar jabón y agua, el mismo vestido solamente le lavaba la parte inferior del vestido, es decir, la parte que se arrastraba y tocaba el piso, era la parte que lavaba. Se cuenta que a su hijo, en una ocasión que tuvo un accidente, parece que se fracturó una pierna. Ella lo llevó a un hospital de caridad para no tener que pagar. Uno de los médicos descubrió que la madre era una de las mujeres más ricas en ese momento de los Estados Unidos, por lo cual exigió se le cobrara la consulta y todo. Y esta mujer salió renegando y maldiciendo a los médicos y se fue, y ella misma se las dio de ser médica. Su pobre hijo, al cabo de un tiempo no muy largo, le dio gangrena en su pierna y tuvieron que amputarle la pierna, porque esta mujer, con todo el caudal que tenía, toda lo adinerada que era, no fue capaz de pagar. La miseria en la que vivía era algo abismal, porque ella no quería gastar su dinero, ella no quería identificarse como lo que era y no quería que nadie la conociera. Ella quería guardar su dinero y vivir una vida que no le pertenecía vivir, que no debía vivir, y lo hacía. El motivo por el que lo hacía era el amor al dinero, con tal de no tocarlo, de no gastarlo, de que no se le fuera a acabar. Ella no quería sino acumular, acumular y acumular. Contaron luego los banqueros que no pagaba oficina para realizar negocios. Se dice que era una mujer fantástica, brillante en los negocios, pero con tal de no pagar oficina, de no tener un centro de negocios, exigía a los bancos, manipulándolos de retirar sus dineros, sus pertenencias de los bancos, si no le permitían un lugar dentro del mismo banco para despachar, para atender a sus clientes y realizar allí sus negocios. Cuentan también que por no pagar impuestos, servicios y todo esto, más bien vendió sus propiedades y vivía por un tiempo en hoteles muy baratos, y de esa manera evitarse ciertos gastos. Era una mujer bastante tacaña. Dicen que fue una mujer conocida en el mundo de los negocios, la más tacaña que pudo haber existido. Ahí tienen pues una mujer totalmente adinerada, que pudo haberse dado una vida de lujo, una vida de disfrute, que pudo haber disfrutado al máximo, pero que realmente no vivió lo que pudo haber vivido, no disfrutó lo que tenía, los privilegios, el goce, las bendiciones, se convirtieron para ella en maldiciones. Y ese es, como les decía, uno de los grandes problemas dentro de algunos, por no decir muchos, de los cristianos desde tiempos atrás, pero sobre todo en nuestro tiempo. ¿Cómo es que nos identificamos como cristianos? Pero muchas veces nuestros patrones de conducta, la manera como hablamos, como pensamos, como deseamos, como nos comportamos, están diciendo totalmente lo contrario, están rayando, están tachando lo que con la boca decimos. Qué lástima, ¿no? Es interesante mirar que Jesús mismo fue abordado por el diablo en cuanto a esto de la identidad, de cómo pisoteamos mucho nuestra identidad. Es interesante entender que hay uno que está interesado, totalmente interesado y empecinado, empoderado de hacer que los cristianos pisoteen y duden de su identidad, que no tengamos clara nuestra identidad. Jesús mismo, después de haber sido bautizado, fue abordado por el diablo allí cuando estaba ayunando y orando en el desierto. Durante sus 40 días, allí se le presentó el enemigo, el diablo, y precisamente lo que apuntó para tentarlo fue en cuestiones de su identidad. En repetida ocasión le dijo: si en verdad eres, si tú eres
¿Cómo así que si eres? Claro que lo soy. Pero el diablo podría haberle dicho, Jesús no. Sin embargo, estaba buscando que Jesús buscara a alguien o algo en que identificarse, pero Jesús no cayó en el juego. La cuestión es que nosotros sí caemos en el juego permanentemente y con mucha facilidad. El diablo le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Luego lo llevó a un pináculo alto y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, tírate, pues a sus ángeles, dice la Escritura, mandará a Dios para que te tomen en sus brazos y tu pie no tropiece en piedra alguna. Salmo 91, ¿no? Cómo el diablo le cita las Escrituras para tratar de poner a Jesús a dudar de su identidad. Claro, esto no lo consiguió el diablo. Finalmente le dijo el diablo a Jesús, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todos estos reinos me pertenecen, todo esto me pertenece y yo te lo puedo entregar si postrado me adorares. Allí Jesús le dijo, vete, Satanás, porque no tentarás al Señor Dios. Es interesante pues cómo la identidad del creyente es blanco del enemigo porque quiere que nosotros la pisoteemos, la olvidemos, la rechacemos, la omitamos, la menospreciemos, que no tengamos convencimiento de quiénes en verdad somos. Hetty Green no sabía quién era, ella sabía lo que tenía, pero no sabía para qué era. Esa mujer se mostró al mundo como una mujer tacaña, la llamaron la bruja de Wall Street, era la mujer más rica, pero vivió como una pordiosera, como un habitante de la calle, en medio de la más tremenda mendicidad, como la encontraron en su casa los policías al ingresar, todo lleno de pura basura. Con esto en mente, mis hermanos, quiero que entremos entonces a qué es lo que Pablo hace en la epístola a los Efesios. La epístola de los Efesios se compone de 6 versículos. La primera parte de la epístola está hablando de cosas que ya fueron hechas, es decir, imperativos, por decirlo en alguna manera, ¿no? La segunda parte de la epístola tiene que ver con cosas que van a pasar, que se van a dar. En ese orden de ideas, entonces encontramos allí imperativos e indicativos, o más bien indicativos e imperativos. Vamos a hablar qué son los indicativos en este caso. Los indicativos se refiere a revelaciones que hacen referencia a hechos reales que ya ocurrieron o que van a ocurrir y nada impedirá que se lleven a cabo, ¿sí? Los indicativos se refieren a cosas que ya ocurrieron, están indicando cosas que ya pasaron, que ya fueron dadas, que ya son hechas, que son una realidad, o indicativos que se van a hacer, de cosas que se van a dar, que no se han dado, pero que se van a cumplir, que tendrán su cumplimiento. Mientras que los imperativos son cosas, se refieren a cosas de lo que el cristiano es responsable de hacer. Es decir, el cristiano empoderado por el poder de Cristo Jesús tiene la obligación, la responsabilidad de explorar y llevarlas a cabo, ¿sí? De hecho, en el capítulo 4 de la misma epístola de Efesios, capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol Pablo, vivan, ojo, mira que como les digo que son responsabilidades del creyente, cosas que se van a dar, pero que son responsabilidad del cristiano realizarlas. Vivan, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de una manera digna del llamamiento que es en Cristo Jesús. Por otro lado, miramos allí en el versículo 5, en el capítulo 5, versículos 1 al 2, que dice también, como hijos muy amados, imiten a Dios y lleven una vida de amor. 2 imperativos. Lo primero es vivan una vida digna de acuerdo al llamamiento santo que han recibido. Lo segundo, como hijos amados, imiten ¿a quién? ¿Imitamos a Hetty Green? ¿Imitamos al personaje más famoso de la televisión? ¿A quién queremos imitar? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, así que imiten a Dios y tengan una vida llena de amor, una vida de amor entre ustedes. Bueno, les compartía pues que en esta mañana vamos a desarrollar y vamos a concentrarnos solamente en la salutación
de la carta. Y estamos hablando entonces solamente de 2 versículos, nada más 2 versículos, y quiero con esto pedirles por favor, ténganme paciencia y entendamos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la escritura, así sea un solo versículo, toda ella es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, instruir al pueblo de Dios, al hombre de Dios, para que sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que, estimados amigos, hermanos, todos los oyentes que nos están acompañando, Jesús dijo, separados de mí, nada bueno podrán hacer. Es decir, si no están en mí, si su identidad no reposa, no está cimentada en mí, ustedes nada bueno pueden hacer. Eso lo dijo allí en el Evangelio según San Juan. ¿Y a qué se refería? Se refería a que a nada espiritualmente podríamos hacer bueno, separados de Él. El hombre podrá sumergirse en un mar de espiritualidad llena de supersticiones, en una espiritualidad falsa, errónea, equivocada, apartado de Jesús. Por eso Él dice, apartados de mí, nada bueno podéis hacer, es decir, nada espiritual podéis hacer. ¿Por qué lo dice Jesús así? Porque nosotros, apartados de Jesús, ni siquiera podremos sostener nuestra propia identidad. Pero por las riquezas de la gracia, dice nuestro texto, capítulo 1, miren cómo dice allí Efesios, capítulo 1, estimados hermanos, dice, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Dios nos dio, no nos dará, nos dio. Por eso les decía que el texto, la primera parte de la epístola, habla de indicativos, cosas que ya se dieron, que ya se realizaron, que ya fueron hechas según Dios. Y aquí el texto nos dice, Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. ¿Qué implica esto? Esto implica que en Cristo el creyente tiene su identidad y por Cristo esa identidad no tiene ninguna pérdida. Aunque los pensamientos divaguen, los pensamientos del cristiano, los deseos los quieran engañar y por la condición caída seamos infieles, sin embargo, los elegidos del Padre fuimos desde antes de la fundación del mundo, somos y seguiremos siendo sus elegidos como una propiedad privada, una propiedad exclusiva de Dios. Por lo tanto, tu identidad y mi identidad, la identidad de los hijos de Dios, radica en la voluntad del Padre, quien nos ha hecho santos y fieles. Por eso hoy, concentrándonos en esta salutación, quiero que comencemos con nuestro primer encabezado, y nuestro primer encabezado dice, el cristiano, propiedad privada. ¿Y cómo comienza el apóstol Pablo diciendo? Mire, ¿cómo comienza Pablo? Apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esa es la salutación. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Otra vez, hagamos la lectura de la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te alabo, te bendigo, Señor del cielo, y te agradezco por esta mañana y la oportunidad que nos brindas para sumergirnos, atender, gozarnos, ser desafiados, ser movidos, Señor, en nuestra dureza, ser quebrados por el poder de tu palabra si es necesario. Gracias de verdad por darnos la oportunidad de reunirnos como pueblo, como remanente tuyo, como un pequeño rebaño, Señor Rey Copacabana, con los oyentes, las visitas que nos acompañan, con los hermanos del Caney, Padre, y con todos aquellos que estén en esta mañana invitados por alguien o porque se encontraron la transmisión en vivo nuestra a través de nuestro canal de YouTube. Y hoy están con nosotros, Señor. Gracias por cada uno de ellos, por reunirnos, Señor, permitirnos adorarte y celebrar tu obra, tu maravillosa obra preciosa en cuanto a las riquezas que han sido por gracia tuya
para los cristianos, tu pueblo, tu iglesia, a quienes tú quisiste escoger, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Yo te pido, úsame y permíteme compartir tu palabra para tu iglesia, Señor, para tus hijos, y que yo pueda hacerlo con gracia y temor tuyo, Señor. Bendice a mis oyentes, a los hermanos, a tu iglesia, y que tu palabra llegue a lo profundo de sus corazones y haga lo que tenga que hacer, Señor. Yo te lo suplico así: sana a los enfermos, fortalece a los débiles, levanta a los que están caídos. Señor, afirma a los que están confundidos, Señor. Trae paz a los que están llenos de zozobra, de desespero. Trae tranquilidad y gozo a los que están tristes y turbados, Señor. Yo te lo suplico así, Padre, en el nombre poderoso, único, maravilloso, en aquel que enviaste, que elegiste desde antes de la fundación del mundo para que viniera a hacer su obra a favor de tu pueblo, a quien enviaste a constituir a tu iglesia, aquel en el cual diste todo dominio, poder y autoridad, y delante de quien se doblará toda rodilla y toda lengua tendrá que confesarlo como el Señor de señores, Rey de reyes, para gloria tuya, Padre eterno. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muévete en medio de nosotros y permíteme predicar, exponer, pregonar tu palabra hoy de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad. Acalla toda palabra emocionalmente nociva, Señor, y que tu palabra sea la que fluya con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nuestro primer encabezado entonces dice: propiedad privada. ¿De qué habla? Lo primero que se menciona allí es Pablo. Hay una presentación del autor, del remitente de la carta. ¿Quién era Pablo? Entonces estaríamos hablando de que Pablo inicialmente podríamos decir que la palabra en latín se refiere a alguien pequeño. Algunos dicen que tenía que ver mucho con su estatura, porque en algún momento él, huyendo porque lo querían matar, los hermanos, según el libro de los Hechos, lo bajaron del edificio donde se encontraba entre una canasta, y pues para que cupieran una canasta, dicen de ahí, se concluye que su estatura era más bien baja. Entonces aquí se nos está presentando el apóstol Pablo, quien antes de ser llamado Pablo tenía como nombre Saulo. Saulo era hijo de una familia judía que por alguna circunstancia parece ser su estatus económico no era nada malo, y fueron a vivir a una ciudad llamada Tarso, una ciudad cosmopolita, donde era una ciudad portuaria llena de riqueza, de cultura, de educación, donde había una buena universidad filosófica y teológica también, ¿no? Y allí entonces Saulo de Tarso, allí nace Saulo, por eso es que adquiere su ciudadanía romana, porque Tarso era una ciudad también que perteneció al Imperio Romano en algún momento, y al nacer allí entonces él tiene una ciudadanía romana, pero es judío de sangre porque sus padres son judíos. Así que Pablo era un hombre de una familia de bien, que recibió muy buena educación al lado del mejor, o a los pies del mejor rabino del momento, y es interesante cómo en algún momento Pablo orgullosamente presenta esto, pero luego dice que lo que antes para él era ganancia, lo que le representaba cierto orgullo, ahora por amor a Cristo y al Evangelio de nuestro Señor lo tienen por basura. El apóstol Pablo entonces, llamado Saulo de Tarso, cuenta que él fue también desde pequeño un hombre religioso, fariseo de fariseos, de acuerdo a la secta religiosa que se movía en el momento. Y en Hechos capítulo 26, ante el rey Agripa, él precisamente está contando su testimonio de cómo era él un perseguidor de los cristianos, que atacaba, rechazaba y perseguía el nombre del Señor Jesús, y perseguía y quería matar y encarcelar y matar a todos aquellos que se declararan ser cristianos, que pronunciaran el nombre de Jesús. Así fue como el apóstol que antes se llamaba Saúl desde nacimiento, o Saulo, que nació en Tarso, por lo cual se presenta en muchas ocasiones como Saulo de Tarso, es llamado también Pablo luego. Y antes de llegar a los pies de Cristo, era un hombre que bajo la línea religiosa
de la sociedad y de la época en ese instante, sobre todo judía, era un hombre con un celo hacia las cosas de Dios, pero un celo mal direccionado y llevado o arrastrado por la ideología del momento. En ese orden de ideas cometía grandes equivocaciones, pero en Hechos dice el evangelista Lucas cómo fue que él es encontrado por Jesús, que él es abordado por Jesús e intervenido de una manera sobrenatural. Y en el capítulo 26 de Hechos, él mismo ante el rey Agripa está exponiendo su testimonio, cómo era que él perseguía y cómo fue que Cristo Jesús vino y de una manera brillante, abismal, aterradora, sobrenatural, intervino su mente, su corazón, y a partir de entonces Saulo adquiere una nueva identidad, y después de estudiar, antes de comenzar a desarrollar su ministerio público como cristiano, él ya empieza a presentarse como Pablo. Y es interesante que así comienza esta epístola: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. En el capítulo 3, en versículo 1, hay otra presentación de Pablo y dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y en el capítulo 4, versículo 1, vuelve y dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor. Entonces pareciera ser que la carta tiene 3 niveles de presentaciones. El primer nivel es Pablo, apóstol de Jesucristo. El segundo nivel es Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y en el tercero otra vez ratifica: por eso yo, Pablo, preso por causa del Señor. No es porque estoy haciendo fechorías, porque estoy haciendo algo malo. No, estoy preso por la causa del Señor. Y lo interesante es que al comienzo, este Pablo, que se está presentando como apóstol de Jesucristo, lo está haciendo de una manera humilde y no orgullosa, no prepotente, sino más bien con humildad. E interesantemente, se está dando a conocer como una propiedad privada. ¿Por qué propiedad privada? Primero, porque tendríamos entonces que analizar qué quiere decir la palabra apóstol. Y resulta que apóstol tiene varias connotaciones. Yo voy a citarle 3 connotaciones de lo que implicaba ser apóstol, o lo que se refería el que fuera un apóstol. Lo primero es, o la parte A, voy a mencionar A, B, C. Apóstol de Cristo Jesús. A, pertenencia ajena. En el contexto en el que Pablo lo emite, él tiene claro que su vida no es suya, y todo apóstol es propiedad de alguien. Entonces, por tanto, no puede hacer con su propia vida lo que quisiera. Su mayor interés es vivir de acuerdo a la voluntad de Jesús, quien lo ha comprado, lo ha liberado de su ceguera espiritual y le ha dado una salvación en la eternidad, la cual él pretendía que, de acuerdo a los lineamientos de religiosidad que antes vivía, la tenía, pero que ahora se ha dado cuenta que lo que estaba era más perdido que embolatado, y que ahora por Cristo Jesús tiene garantizada una verdadera salvación, y por eso él tiene una esperanza viva que lo impulsa a través de la obra del Espíritu Santo a amar a Jesús, a apasionarse por su palabra, a estudiar las doctrinas de la gracia, a desarrollar las doctrinas de la gracia y a darlas a conocer, pregonando el nombre de Jesús a los gentiles. Entonces, apóstol se refiere a una pertenencia privada, a una propiedad ajena, es decir, soy propiedad ajena. A. B. Enviado por Jesucristo. Apóstol se refiere a alguien que es enviado por otro. En este caso es enviado por Jesucristo, y la palabra apóstolos procede del verbo apostolein, que quiere decir enviar de un origen, de una ciudad o nación hacia otra nación, con el propósito de cumplir una misión o una expedición. Entonces se le puede adjudicar a un embajador, a un canciller o a un mensajero que lleva un trabajo especial que realizar. Los apóstoles entonces fueron profetizados con anterioridad, según Jesús en Lucas capítulo 11, cuando él mismo dijo: por eso dijo Dios en su sabiduría. Está diciendo Jesús: por eso dijo Dios en su sabiduría, les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. Y sabemos pues cuántos profetas mataron allí en Jerusalén, todos los apóstoles fueron acribillados. Jesús mismo fue dado de baja de acuerdo a la línea religiosa que se movía en el momento.
Y según lo que registra Juan en capítulo 13, verso 16, y también el autor de Hebreos en el capítulo 3, verso 1, Cristo entonces es nombrado y designado apóstol, enviado a la tierra a cumplir una gran misión, y es enviado nada más y nada menos que por Dios el Padre. De esa manera, entonces, el apóstol Pablo está mostrando también un Dios trino, ha mostrado al Padre, a Cristo Jesús, por la voluntad de Dios el Padre. Ahí está pues, y más adelante se mostrará el desarrollo, la obra del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que apóstol, A quiere decir pertenencia ajena, B, apóstol quiere decir enviado por Jesucristo, y C, quiere decir que esa persona como apóstol tiene en sí un poder que le ha sido delegado. Pablo llegó a ser parte de una institución llamada el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos, y en cuanto a religión tenía autoridad sobre todos los judíos del mundo, no importa dónde se encontraran. Cuando el Sanedrín decidía algo, lo que hacían era que esa decisión se la encomendaban a un apóstolos para que la comunicara a las personas a las que les concernía. Y era obligación del apóstol comprobar su estricto cumplimiento. La comunidad, por su parte, respetaba la autoridad del apóstol como representante del Sanedrín. Para nosotros, como cristianos, el Sanedrín no tendrá ningún sentido, pero en el contexto de Pablo, el Sanedrín era como pertenecer a una gran institución estatal, porque ejercía gran dominio, como por decir algo, el Congreso, por decirlo de alguna manera. Sí, era como por decirlo, o la fiscalía misma, ¿no? Departamento de justicia de la nación. Ese era obviamente para ejercer una justicia con todo el pueblo judío. La palabra apóstol entonces señala también a uno de los 12. Hablábamos de A, B y C. A, apóstol, pertenencia ajena; B, enviado por Jesucristo; y C, con un poder especial delegado por otro. La palabra apóstol, entonces diríamos ya como en cuarto punto, o D, la palabra apóstol señala también a uno de los 12, escogido por Jesús para ser compañero y pregonero especial del reino de Dios, del reino de los cielos, como bien se expresa en Marcos capítulo 3, versos 14 y 15, y según Hechos 1, 21 y 22, cuando allí el apóstol Pedro dice que los requisitos para llegar a ser apóstol, esto en el caso del reemplazo de Iscariote, ¿no?, era en primera instancia haber estado con Jesús durante su ministerio terrenal, y el segundo requisito era ser testigo de la resurrección de Jesús. Pablo no reunía a los dos, reunía solamente el segundo, pero sin embargo el hombre tiene plena convicción de su identidad. Él se presenta como alguien que no merecía, pero que fue alcanzado por la gracia, comprado por sangre, llamado y designado celestialmente, y claro, en ello confiesa ser propiedad privada, apóstol de Cristo Jesús. Además, él lo confiesa y hay un testigo. El testigo de eso es un hombre llamado Ananías, un cristiano. Cuando Jesús va y se le aparece a Saulo de Tarso, que iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos, esa era la misión perversa que llevaba, arrastrarlos y meterlos a la cárcel. Pero allí camino a Damasco, Jesús se le aparece de una manera sobrenatural. Saulo queda ciego durante 3 días, es llevado a un lugar y luego a cierta distancia se encontraba un discípulo del Señor que se llamaba Ananías. Y allí se le aparece Jesús a Ananías y le dice: Ananías, ve a tal y tal lugar, pon tus manos sobre un hombre que hay allí ciego que se llama Saulo. Este es Saulo de Tarso. Vas a imponer tus manos sobre él, vas a orar para que él recobre la vista. Al darse cuenta Ananías de quien se trataba, objetó: Señor, pero ¿cómo se te ocurre? Ese hombre es perseguidor de la iglesia, ha matado, ha arrastrado, etcétera, etcétera. Y Jesús le dice: haz lo que yo te digo, porque lo he escogido para anunciar el mensaje del reino de Dios a los gentiles, y yo mismo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi causa, y él es un hombre especial para mí. Esa es hay un testigo, no solamente
Pablo es confrontado, abordado, encontrado por Jesús, a quien le coloca a hacer una U. Él iba en esta dirección y ahora tiene que regresarse. Pablo es intervenido sobrenaturalmente y a partir de esa intervención adquiere una nueva identidad. Ahora es un cristiano. Antes perseguía a Cristo, perseguía a su iglesia, perseguía a los cristianos y ahora ya es un cristiano. Él tiene una nueva identidad en Cristo Jesús, y todo por la gracia, comprado por sangre, llamado y designado celestialmente, y claro, en ello entonces él confiesa ser una propiedad privada al presentarse, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús. ¿Cómo entonces lo adquirió? Por una designación especial desde el cielo. ¿Por voluntad de quién? ¿Por voluntad del apóstol Pablo? ¿Por esfuerzos humanos? No. Segundo punto, segundo encabezado de nuestro tema hoy, entonces es por voluntad de Dios. Si hablamos entonces que la identidad del creyente, está segura es en Cristo Jesús y el creyente tiene una identidad única, especial. En el caso de Pablo también, por voluntad de Dios. Tu identidad y mi identidad en Cristo son por voluntad de Dios. Sorpresivamente, Pablo ha sido totalmente convencido que su nueva identidad no tiene que ver con él, ni con sus esfuerzos, ni con su conocimiento o lo versado o elocuente que podría llegar a ser. Para el apóstol es bien conocido que su identidad ha sido dada por voluntad de Dios, pero eso no es todo. Él tiene claro también que la identidad de sus destinatarios, a quienes afirman lo son también por voluntad de Dios. Pablo entonces, como les decía ahora, antes se enorgullecía de todo el adoctrinamiento que tenía, del celo, la religiosidad, la corriente religiosa, la secta fariseica a la cual pertenecía. Él decía, yo fariseo de fariseos. Se coloca en cierta posición. Sin embargo, ahora él se presenta con humildad y de una manera maravillado, sorprendido. ¿Cómo es que la misericordia, la gracia de Dios me ha alcanzado siendo yo quien soy, sin tener ningún mérito? Porque si alguna cosa me hubiese caracterizado entonces delante de Dios y ante los santos y fieles del Señor, era mi agresividad, mi criminalidad, mi soberbia, mi altivez, la dureza de mi corazón, mi propia ideología. Pero ahora él se presenta como alguien que, si bien es cierto, tiene su libertad, la tiene solamente en Cristo, y se presenta como una propiedad privada, ajena, a quien se le ha otorgado el ser canciller, embajador, representante, mensajero, comisionado para ser un misionero de la obra maravillosa del reino de los cielos, no del reino de los judíos, no del reino de Israel, no del reino de Roma. No, él fue designado para ejercer una labor, una función especial en el reino de Dios, pregonar el reino de Dios. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¡Qué privilegio tan grande el Pablo poderlo reconocer, poderlo entender de esa manera, de tal forma que con gran humildad, orgullo no, orgullo sí, ese orgullo sano de sentirse privilegiado, de sentirse no merecedor, pero que así no me lo merezca, voy a disfrutarlo con toda. Y él se presenta, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por lo que yo fuera, no por lo que mis padres me hayan dado, no por la educación que tenga, no por tener una doble ciudadanía y tener diplomado en leyes internacionales, no, solo por voluntad de Dios. ¿Cómo lo expresa el apóstol Juan allí en el capítulo 1, verso 13, cuando versos 12 dice, a los suyos vino, versículo 11, a los suyos vino, pero los suyos no lo reconocieron, más a quienes lo reconocieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Versículo 13 dice, estos no nacen por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Aquí está el apóstol Pablo presentándose como uno que ha sido designado, a quien se le ha otorgado una posición dentro del reino de Dios, a desarrollar un apostolado por voluntad única y exclusiva del Dios Todopoderoso. Ni el apóstol ni sus destinatarios podrían haber hecho algo tan bueno o grande como para merecerlo. No, eso nos recuerda entonces
Y me hace pensar otra vez Deuteronomio 7:7. El único motivo, el único causal, si hablamos de la ley de la causalidad, el único causal por el cual el apóstol Pablo fue designado apóstol, y tú y yo, mi hermano, si eres un creyente y estás convencido que eres hijo de Dios, el único motivo, la única causa por la cual se dio esta elección, tu salvación y la mía, fue por amor. No hay otra. Dios allí lo expresa en Deuteronomio 7:7. No porque fueras el más numeroso, el más fuerte, el más significativo. No, eras de lo más insignificante que podías existir. Pero te escogí por amor. Solo por amor. ¿Amor de qué? Amor a mi nombre, dice el Señor. No hay otra razón para explicarlo. Somos escogidos. El pueblo de Dios, Pablo, fue escogido por amor, y ni él ni sus destinatarios tienen mérito propio para haber sido objetos de la gloria, la gracia, la misericordia del Señor. Así que a estos a quienes el Señor ha escogido, determinó desde la antigüedad pasada santificar para sí mismo, para la gloria de Dios, y por medio de un derramamiento de sangre, la obra redentora de Cristo Jesús, Señor nuestro, los ha hecho un pueblo de reyes, un pueblo de sacerdotes, pero no de cualquier reyes o de cualquier sacerdotes, no, reyes y sacerdotes, nación santa, que presenten adoración espiritual, que anuncien al mundo su verdad, y que por medio de la voz del Señor, que resuena como lo dice el Salmo 29, el cual está dirigiendo nuestra adoración en esta mañana, con gran potencia y majestad, alcancen fidelidad para la gloria de la gracia del Señor, quien fortalece permanentemente a su iglesia. Así lo dice el Salmo 29, voz del Señor que suena con potencia sobre las aguas, voz del Señor que suena con potencia. Con potencia debe resonar la voz del Señor en nuestro interior, generando cambios, haciendo estragos en nuestra manera pecaminosa de pensar y renovando nuestro ser, como la ocasionó en Pablo y en los destinatarios de esta epístola de Pablo, a quienes él llama, califica como santos y fieles. Es así entonces que en Cristo el creyente tiene la esperanza, la certeza, la seguridad. Es en Cristo que va a poder llegar a ser santo y fiel. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra santo? Y vamos a nuestro tercer encabezado, nuestro tercer punto, santos y fieles. Ahí está, entonces, el primer punto de nuestra predicación de hoy es pertenencia privada. Propiedad privada, propiedad ajena. Apóstol es una propiedad ajena, ¿sí? Eso fue lo primero que vimos. El creyente es una propiedad ajena. Tu identidad y mi identidad, lo primero que debe indicarnos es que no somos dueños de nosotros mismos. Somos una propiedad exclusiva de Dios. Somos pertenencia de Dios, que nos compró a precio de sangre en el monte del Calvario, en un altar llamado la cruz. Allí tú y yo fuimos comprados, y a partir de entonces usted y yo debemos empezar a trabajar sobre nuestra nueva identidad, propiedad ajena. Segundo punto de nuestro bosquejo hoy, por voluntad de Dios. Tú y yo somos propiedad ajena por voluntad de Dios. Tenemos una identidad en Cristo por voluntad de Dios. Podemos tener una esperanza viva por voluntad de Dios. Tercer punto entonces, santos y fieles. Este calificativo que el apóstol está dando tiene dos connotaciones. Lo primero se refiere a personas apartadas del mundo. Es personas que, si bien es cierto, viven como los efesios que vivían en una ciudad complicada, sin embargo, por una obra sobrenatural de Dios en ellos, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, han sido apartados para no vivir de acuerdo a los estándares del mundo, sino de acuerdo a los principios del reino de Dios que se ha venido pregonando en la tierra desde el inicio, en que Dios determinó desarrollar su plan de salvación, terrenalmente hablando, para los elegidos, para el pueblo elegido, santo y fiel del Señor. Entonces, se refiere a personas apartadas del mundo que, aunque viven en el mundo, lo hacen en una constante búsqueda de lo que agrada a Dios. Ojo, santo se refiere a personas apartadas del mundo, aunque viven en el mundo, pero se esfuerzan en vivir
por desarrollar la voluntad de Dios, lo que agrada al Señor y no lo que agrada a nuestros deseos. Se esfuerzan porque no es fácil. Hay que hacer un esfuerzo. Algunos lo llaman la mortificación de la carne, lo cual yo también estoy de acuerdo con eso. Es un esfuerzo permanente por mortificar los deseos perversos de nuestra carnalidad. Así que se refiere a personas apartadas que viven en un mundo complejo, pero ellos lo hacen en una constante búsqueda de lo que agrada a Dios, que siendo apartados por iniciativa del Señor, voluntad de Dios mismo, y acercados a Jesucristo, fueron hechos, elegidos y predestinados, como lo registra Juan 1:13 otra vez, apartados y elegidos por Dios para la gloria de Dios. Por tanto, como un buen cónsul, como un buen canciller, como un buen mensajero, como un buen hijo de Dios que ha sido escogido, se esfuerzan por presentar bien a quien lo envió, se llevan bien la camiseta, se identifican como lo que son, representando bien a aquel a quien los envió. Los cristianos de Éfeso esforzadamente se comportaban a la altura de la designación de quien los apartó. Así pues, la palabra santo entonces se refiere a personas apartadas de este mundo, como bien lo dice Jesús en la oración allí en Juan 17, que Padre, guárdalos del mundo, ellos no son del mundo, pero el mundo los odia. Viven en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos del maligno, protégelos del mal. Santos. Ahora, fieles tiene otra connotación, y vamos a mirar entonces Éfeso. ¿Qué era Éfeso? Santos y fieles que están en Éfeso, dice el texto. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en la ciudad de Éfeso. Fieles. Éfeso entonces era una ciudad grande y fuerte en el arte, la cultura. La economía, era una ciudad industrial, bastante poderosa en dinero, en el arte, la filosofía. También era un centro de religión, un centro de adoración, no solamente a Artemisa o la diosa Diana de los Efesios, sino también un centro de adoración faraónica. Allí pues se construyó un majestuoso templo que se dice que en ese momento era la maravilla más grande del mundo entero, y luego pasó a ser catalogado como una de las 7 maravillas más grandes del mundo. Allí era donde se encontraban los hermanos, y vivir la fe en ese contexto lleno de pecaminosidad, de poder, de grandeza, por ser una ciudad de esa índole, además por la religiosidad. Hablamos de idolatría y religiosidad. Era una ciudad que contradictoriamente tenía una gran cultura, habría un gran desarrollo infraestructural urbano, había industria, comercio, dinero, había arte, habían muchas cosas de alto valor, ¿no? Sin embargo, era una ciudad supersticiosa, creían en diferentes dioses, ellos espiritualmente andaban más perdidos que una aguja en un pajar. Qué tristeza. Y allí justamente, Hechos capítulo 19, es donde el apóstol Pablo, al llegar a Éfeso, allí se levanta toda la ciudad y arma una algarabía, y se van en contra de Pablo a matarlo, a quererlo arrestar y descuartizar, porque él estaba diciendo que Diana no era Dios, no era un dios, que todas las imágenes que todos esos artesanos fabricaban no eran dioses, y entonces ellos se indignaron y arremetieron contra Pablo, porque la ciudad era una ciudad totalmente idólatra. Allí entonces los hermanos de Éfeso tenían que vivir su fe, desarrollar su fe y su ministerio. Por tanto, Pablo, al reconocer la fe de ellos, el amor hacia el Señor Jesús, el esfuerzo que tenían que hacer para mantenerse firmes en su identidad como Cristo, les está admirando y les está calificando: ustedes santos y fieles. Hermano, tú y yo, la iglesia del Señor, podremos llegar a obtener ese calificativo en la manera en que usted y yo reconozcamos nuestra identidad. Tú eres lo que eres por Cristo. Tú tienes una salvación por Cristo. Tú tienes una esperanza viva por Cristo. Es en Cristo que nosotros somos, y sin Él nada, absolutamente nada bueno podemos ser, ni mucho menos hacer. Hermanos, tú y yo estamos unidos a Cristo, y es en Cristo, viviendo en Cristo, que podemos ser nuevas criaturas.
El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, todo aquel que está en Cristo, que está unido, que permanece en Él, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí todas van siendo renovadas, todo va siendo nuevo, todo va floreciendo, todo va echando un nuevo fruto. Por sus frutos los conoceréis. Pero ¿qué frutos vamos a dar si en vez de estar con Cristo estamos con el mundo? Hermano, nosotros necesitamos entender que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo, que hemos sido comprados, que hemos sido delegados, que hemos sido apartados por voluntad del Padre para que vivamos en Cristo Jesús tu identidad y mi identidad y pregonemos así el mensaje del reino de Dios de una u otra manera, que no seamos como Hetty Green, que no vivió su vida, no vivió ni disfrutó de lo que tenía. Tú y yo podemos disfrutar de las riquezas de la gracia de Dios, que son múltiples, que son en abundancia. Como bien lo dijo Jesús, el enemigo ha venido para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, para que tengan una vida con calidad. Pero nosotros no disfrutamos las abundancias de la gracia porque queremos vivir más en el mundo que en Cristo, y tú y yo necesitamos vivir en Cristo. El problema que les cité al comienzo de algunos cristianos hoy en día es que no tienen clara su identidad. Cuando tú y yo no tengamos clara nuestra identidad, vamos a ser víctimas fáciles del enemigo. Como a Jesús se le presentó, a nosotros se nos presenta de muchas maneras, para que nuestra identidad sea opacada, para que el brillo del cristianismo sea opacado, y entonces el evangelio sea denigrado, la doctrina de la iglesia sea cuestionada. Tú y yo necesitamos tener clara nuestra identidad. Por eso el propósito de este mensaje es afirmarte en lo que eres en el Señor. Pablo está afirmando a su audiencia, diciéndoles a los santos y fieles en Cristo Jesús: hermano, tú eres comprado por Cristo, tú eres un santo y fiel. Aunque no lo creas, el Padre nos ve a través de la vida misma de Jesús, y es entonces nuestra intención. Hablábamos de indicativos e imperativos. Indicativo: tú eres santo y fiel ante el Padre por la obra de Jesús. Imperativo, se lo cité ahorita en 2 versículos, ¿cierto? 4.1, 3.1 y 4.1, donde necesitamos llevar una vida digna de acuerdo al llamamiento que hemos recibido. Necesitamos imitar a Dios, quien nos escogió, y llevar una vida de amor como Cristo derramó todo su amor por nosotros. Indicativos e imperativos: lo que somos y lo que necesitamos mostrarle al mundo, desarrollar en este mundo. Así que santos y fieles, ahí está pues. Quiero citarles algo que me llamó mucho la atención de Warren Wiersbe en su libro Llamados a ser siervos de Dios. Este hombre dice de la siguiente manera: los viejos problemas se desvanecen, los viejos problemas se desvanecen y nuevos problemas ocupan su lugar, porque muchos de nosotros diríamos: no, pero es que con todos los problemas que tenemos en este momento, desarrollar nuestra identidad se pone complejo. Pues es cierto. No podemos decir que es mentira. Sin embargo, tú no fuiste llamado, ni yo tampoco, a cambiar al mundo. Nosotros somos llamados a desarrollar un cambio que Dios ya produjo en nosotros, que ya es un hecho. Somos llamados a ser santos, que para Dios ya es un hecho por la obra de Cristo, pero que nosotros necesitamos empezar también responsablemente, comprometidamente, a velar y buscar esa santidad y esa fidelidad con la cual el Padre nos ve. Y entonces dice Warren Wiersbe en su libro Llamados a ser siervos de Dios: los viejos problemas se desvanecen y nuevos problemas ocupan su lugar. Pero la vida continúa, y usted y yo, dice él, solo tenemos una vida que vivir y una tarea que hacer para Dios antes de que nuestra vida se acabe. No puedo hacer mucho por cambiar el mundo, pero eso no me quita el sueño. Incluso los que están en autoridad tampoco pueden hacer mucho para cambiar al mundo. Pero sí puedo hacer algo en cuanto a que la presencia de Dios sea real en el mundo en el que Él me ha puesto. Hermano, así como dice este hombre Warren Wiersbe en este libro, usted y yo sí podemos hacer algo en cuanto a que la presencia de Dios sea real en el mundo en el que Él nos ha puesto. Esto me lleva a formular una pregunta.
¿Puede el mundo ver a Dios como lo que es, un Dios real operando en este mundo? Es decir, ¿pueden los demás ver que Dios está obrando en tu vida, que el Dios real es real en tu vida, generando una transformación, un cambio permanente, que tu vida va de menos a más y es floreciente, que tu vida va de renuevo en renuevo? No podremos cambiar al mundo, pero sí podemos, hermanos, hacer algo en cuanto a que la presencia de Dios sea real en el mundo en el que Él nos ha puesto. No se trata de creernos más o mejores que otros. La cuestión, mi amado hermano, es representar ante el mundo al que nos ha hecho propiedad exclusiva, pero para ello necesitamos tener clara nuestra identidad. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Ellos son santos y fieles al estar en Cristo, pero separados de Cristo, nada, absolutamente nada bueno y mucho menos espiritualmente podremos hacer, ni siquiera sostener nuestra identidad. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Hermanos, esta es la manera como el apóstol Pablo inicia esta epístola. Gracia y paz, gracia, favor de Dios, favor inmerecido, darle al otro lo que no se merece, darle privilegios, darle múltiples bendiciones, abundancia, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido a favorecer sus vidas, yo he venido a derramar mi gracia, mi favor, las riquezas de mi gracia sobre cada uno de ustedes. Que cada uno de ustedes, santos y fieles que están en Éfeso, dice el apóstol Pablo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia. Tú quisieras que Dios conceda gracia sobre tu vida y también paz. Es el deseo apostólico, la bendición apostólica, en este caso del hermano Pablo, para su iglesia en Éfeso, pero también para nosotros. A propósito, déjame decirte un dato curioso, y es que dicen los grandes teólogos y los padres de la iglesia que en los textos originales no se encuentra Éfeso, la palabra Éfeso no se encuentra. Por tal motivo se ha dudado de que esta epístola haya sido escrita para ellos. No obstante, más adelante sí. Sin embargo, lo que se ha dicho entonces o se ha concluido es que es una epístola para la iglesia universalmente hablando, es para todos. En ese caso no es solamente para los hermanos de Éfeso, sino para los hermanos de Redil Copacabana, para los hermanos que están allí en Porcia Antioquia, en la vereda del Caney, para toda la iglesia a nivel mundial, en donde quiera que se encuentre, es este mensaje: que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y del Padre eterno sea sobre cada uno de nosotros. Hermanos, el problema de Hetty Green fue el mucho amor al dinero. El problema de los hermanos de Éfeso era la cultura mercantilista, idolátrica, religiosa y el poder con el que contaba la ciudad. Sin embargo, Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Claro que no. Debo reconocer entonces, hermanos, que yo, Marino, como pastor de este pequeño remanente Redil Copacabana, por voluntad de Dios, única y exclusivamente, no hay otra razón, por voluntad de Dios, tengo que reconocer que en algunas ocasiones me comporté peor que Hetty Green. ¿Por qué? Porque siendo cristiano no tenía clara mi identidad en Cristo, y entonces buscaba a alguien o algo con qué identificarme, buscando la aprobación de las personas, buscando la aceptación entre los hombres. Hermanos, mi identidad no estaba clara, y cada vez que la identidad del creyente no es clara, hermanos, nosotros no sabemos ni de dónde venimos, dónde estamos, ni para dónde vamos. Pero cuando tenemos clara nuestra identidad, nosotros vamos a disfrutar las grandezas de la gracia, las riquezas de la gracia que son en Cristo Jesús. No como Hetty Green, que teniendo millones y millones y millones, vivía como una miserable, como una mujer habitante de la calle, como una pordiosera. Mis hermanos, yo no sé tú cómo vas a elegir vivir tu vida como cristiano, pero yo te animo hoy a que seas una persona que disfrutes las riquezas de la gracia, que siendo cristiano tú abraces lo que eres y lo que tienes en Cristo Jesús. Así que permítame hacer un par de preguntas para reflexionar.
¿Te esfuerzas por mantener tu identidad en Cristo o ni siquiera sabes quién eres? A partir de hoy te animo a que te esfuerces por mantener firme tu identidad en Cristo Jesús. Es lo que vamos a ir trabajando también a lo largo de esta serie de predicaciones basadas en eso, en Éxodo. Segunda pregunta, ¿en qué o con quién buscas identificarte? Hetty Green al final fue reconocida como la mujer que más supo de negocios, una de las más ricas del mundo, pero por diosera. ¿Cómo crees que la gente te ve a ti? Ella fue vista por la gente como eso. Siempre, hermanos, siempre, para terminar, siempre será importante para el creyente tener clara su identidad. De esa manera, cuando venga el enemigo o las tormentas, podremos resistir y nada nos dañará. En Cristo, nada opacará nuestra identidad. Como hijos amados y santos, enfrentaremos las penalidades que tengamos que enfrentar, pero seguiremos siendo fieles al Señor por la obra de Jesús, porque la identidad cimentada en Cristo nos afirma, nos consuela, nos fortalece, como bien lo dice el Salmo 29, el Señor fortalece a su pueblo y lo bendice con paz. Hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Conclusión para terminar, hermanos, al ser llamados santos y fieles por la voluntad de Dios, implica a cada creyente examinarse para ver cómo está su identidad en Cristo y así poder dar frutos, sabiendo que son los frutos los que nos dará un reconocimiento, y de esa manera, si estamos firmes en Cristo, en nuestra identidad en Él, podremos resistir las pretensiones del diablo, las pretensiones de nuestra propia carnalidad y las pretensiones de un mundo que se oponen a la perfecta voluntad de Dios. Así que la identidad en Cristo es lo único que garantizará el disfrute de la herencia de Dios, no como Betty Green, que no disfrutó nada de lo que tenía. Nuestra identidad en Cristo nos va a garantizar que disfrutemos de las riquezas de la gracia, de la herencia maravillosa para sus hijos, es decir, las grandes y múltiples bendiciones de Dios que nos han sido dadas y de las cuales hablaremos en el próximo sermón. 2 aplicaciones para terminar, ojo, muy importantes. No se puede venir al cristianismo y vivir como si no lo fuéramos. Eso desacredita el Evangelio y la sana doctrina de la Iglesia, además deshonra, menoscaba el nombre de nuestro Dios. 2. Aunque no podamos cambiar al mundo, es nuestro deber hacer que la presencia de Dios sea real en el mundo en el que Él nos ha puesto, de tal manera que nuestra vida debe ir de renuevo en renuevo. Y tú y yo somos responsables. Nuestros devocionales en la palabra del Señor, reflexiva y contemplativamente, adorando a nuestro Dios. Nuestras oraciones, nuestro tiempo de oración, estudiar la palabra, hermanos. ¿Cuántas veces invertimos en cosas costosas que tal vez duran un momento? Pero yo no sé si hasta el día de hoy has invertido en comprarte una Biblia de estudio, para que tengas allí la forma de profundizar un poquitico más. Hermanitos, otra vez, no se puede venir al cristianismo y vivir como si no lo fuéramos. Eso desacredita el Evangelio y la sana doctrina de la Iglesia, además deshonra el nombre de Dios. 2. Aunque no podamos cambiar el mundo, es nuestro deber hacer que la presencia de Dios sea real en el mundo en el que Él nos ha puesto, y entonces demos a conocer su nombre en alto. Que llevemos la camiseta bien puesta. Dios te bendiga y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Estimado amigo y oyente, permítame orar. Padre, gracias, muchas gracias por permitirme predicar tu palabra, por los hermanos, haberle permitido a los hermanos, a las personas que están allí frente a la pantalla, escuchar este mensaje. Permite pues que podamos ser cada uno identificados con Cristo Jesús, que nuestra identidad se afirme cada vez en Él, no en lo que hacemos, lo que tenemos, lo que queremos tener, lo que hemos sido, nuestro pasado. No, nuestra identidad ha sido escrita por ti desde antes de la fundación del mundo, que nos elegiste para ser adoptados como hijos tuyos y predestinados para ser conforme a la imagen de Jesús, y que disfrutemos de las riquezas que son de la gracia para cada uno de nosotros, Señor. Así que te suplico, si hay una persona nueva, Señor, que está escuchando, ven, Señor, y toca su corazón para que entonces, entendiéndose como una persona a quien tú estás llamando al arrepentimiento, venga en humildad y en fe a decirte: Señor, perdóname,
Perdóname porque me he creído tu hijo y en realidad he vivido de una manera totalmente distinta. Señor, produce un cambio permanente en esta persona. Haz lo que tú tienes que hacer y muévela al arrepentimiento. Dale el don del arrepentimiento y llénala con la presencia del Espíritu Santo de tal manera que pueda afianzarse, afirmarse y desear de aquí para allá digerir, alimentarse con las doctrinas maravillosas de la gracia que se encuentran escritas en tu gloriosa y maravillosa palabra, la Biblia, Señor. Bendícelos y perdónalos, y a nosotros como iglesia también, perdónanos y llénanos más y más de ti, y permítenos, Señor, no vamos a ser capaces de cambiar el mundo como ningún presidente lo ha logrado hacer, pero sí podremos, Señor, hacer que tu presencia sea real en el contexto donde nos has puesto, Señor. Ayúdanos, por favor, y perdónanos. Te lo pedimos así, en el nombre maravilloso de Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Padre, Creador, mi corazón sostienes, nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador, nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas, libres somos por tu poder, asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor, con manos levantadas al cielo. A tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable. No hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré. Nadie es más grande que tú. Mi Padre, Creador, mi corazón sostienes, nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador, nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas, libres somos por tu poder, asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor, con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable, no hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré. Nadie es más grande que tú. Para terminar ese tiempo en esta mañana, quiero citar nuevamente los dos primeros versículos del Salmo 29, salmo que ha dirigido toda nuestra adoración en este tiempo. Dice el Salmo 29, versículos 1 y 2, tributen al Señor seres celestiales, y tributen al Señor la gloria y el poder.
tributen al Señor la gloria que merece su nombre, póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha brindado de esta mañana, así como el salmista lo dice, venir a postrarnos en su presencia para darte toda la gloria, para darle toda la honra, para rendir nuestras vidas a Él, para levantar cánticos, para adorar y glorificar su nombre. Y quiero que mi amigo que está viendo esta transmisión, junto conmigo, hagamos una oración de gratitud al Señor, a nuestro buen Dios, porque nos permite ese privilegio de entrar al trono de su gracia y nos permite reconocer nuestra condición de criaturas delante de un Dios tan grande y majestuoso del cual todos tenemos necesidad. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por esta oportunidad que nos das en esta mañana. Gracias porque hemos podido venir ante el trono de tu gracia, rendirnos ante tu presencia, para glorificar, exaltar tu nombre, para levantar cánticos y alabanzas a ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios, Señor, que tú eres majestuoso, que tú eres poderoso, que tú eres glorioso, que tú eres excelso, Señor. Gracias, Dios, por tu bondad, por permitirnos a nosotros, hombres pecadores, acercarnos hacia ti, un Dios santo. Padre, te adoramos y te pedimos que cada día pongas en nosotros el deseo, Señor, el corazón de un adorador para buscar tu presencia cada día, Señor, con anhelo. Que ese sea el anhelo de nuestros corazones y el de la vida de cada uno de mis hermanos, que no anhelemos otra cosa, Señor, más que buscar tu presencia. Gracias te damos por este preciso tiempo. Amén.